Hola amigos de Equilibrium Global, mi nombre es Estela Juste y hoy les propongo que conversemos sobre paradiplomacia en la sección de opinión y análisis. Bueno, para los que nunca han escuchado hablar sobre el término paradiplomacia se estarán preguntando de qué es o de qué se trata. Podemos decir en líneas generales que la paradiplomacia hace referencia al accionar internacional de gobiernos locales, es decir, de provincias, departamentos, regiones, municipios que deciden desplegar acciones fuera de las fronteras de los estados que integran. Para ello les propongo hoy que nos concentremos en 4 ejes de análisis. En el primer eje nos abocaremos a hablar sobre los antecedentes de la paradiplomacia y su surgimiento. En el segundo eje nos abocaremos a avanzar sobre las aproximaciones teóricas alrededor del término paradiplomacia. En un tercer eje nos ocuparemos de saber cuáles son los actores que tienen capacidad para desplegar justamente acciones de carácter paradiplomático, y en un cuarto y último eje nos ocuparemos de ver cuáles son los fines de la paradiplomacia, cuáles son los fines que persigue, los objetivos últimos que tiene esta actividad. ¿Cuándo surge la paradiplomacia? Hay un marcado consenso en la academia sobre el hecho de que los gobiernos locales han desplegado actividades o acciones de carácter internacional desde tiempos inmemorables. En muchas ocasiones esa actividad o esas acciones han revestido un carácter formal y en otras un carácter informal. En este sentido, por ejemplo, basta recordar las acciones desplegadas por las ciudades italianas, los cantones suizos, los lenders alemanes e incluso el rol de las provincias argentinas, ¿por qué no?, en la conformación del Estado argentino. En el campo disciplinar específico de las relaciones internacionales, el accionar internacional de los gobiernos locales empieza a despertar interés investigativo alrededor de inicios de la década del 80, junto con el paradigma que se conoce como interdependencia compleja. Este paradigma replanteó el carácter estadocéntrico del sistema internacional y permitió la apertura y la aparición de nuevos actores de distinta naturaleza y de distinta tipología, entre ellos los gobiernos no centrales o unidades subestatales o gobiernos locales, dependiendo el autor y las consideraciones que se tengan al respecto de la conceptualización de los mismos, y estos empezaron a tener cada vez un rol más activo en los temas de agenda internacional. El segundo eje de análisis es justamente cuáles han sido las principales aproximaciones teórico-conceptuales de la paradiplomacia. En este sentido, podemos decir que hoy la comunidad académica de las relaciones internacionales no tiene un término que sea aceptado por unanimidad para referirse al accionar internacional de los gobiernos locales. No obstante, sí es cierto que paradiplomacia es el término más común empleado y aceptado hoy en día. Pero también lo han habido otros a lo largo de la historia que han sido empleados y creados por distintos autores en función de diversos enfoques que han utilizado, y entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, los de diplomacia constitutiva, diplomacia multinivel, diplomacia federativa, diplomacia subestatal, gestión exterior, accionar internacional subestatal, entre otros. La primera vez, sin embargo, que aparece el término paradiplomacia en un artículo académico fue en 1984 con el autor canadiense Hugo Duchasek, quien definió por primera vez a la paradiplomacia como aquellas entradas directas e indirectas de los gobiernos no centrales en las relaciones internacionales. Posteriormente, una definición un poco más completa la aportó el profesor Noé Cornado, quien definió a la paradiplomacia como la participación de los gobiernos no centrales en las relaciones internacionales a través del establecimiento de contactos permanentes o ad hoc con entidades de carácter público o privadas extranjeras, con el propósito de promover diversos
aspectos socioeconómicos o culturales, así como también cualquier otra dimensión exterior de sus propias competencias constitucionales. La pregunta detrás del tercer eje de análisis es si todos los actores del sistema internacional distintos del Estado pueden llevar a cabo acciones paradiplomáticas. Hace unos minutos habíamos dicho que la paradiplomacia había surgido en un contexto de interdependencia compleja y que era justamente este enfoque el que permitía o reconocía la existencia de actores de diversa naturaleza dentro del sistema internacional. Esos actores podían ser, por ejemplo, las empresas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, el individuo, entre otros. Podemos decir que dentro de los estudios de la paradiplomacia hay dos grandes líneas que opinan sobre este tema. Una primera línea sostiene que las acciones de paradiplomacia pueden ser llevadas a cabo por cualquier actor que no sea el Estado nacional. Es decir, esta línea va a incluir el accionar internacional de las universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etc., como acciones paradiplomáticas. Mientras que otra línea va a opinar lo contrario, que los únicos actores con capacidad para llevar a cabo acciones paradiplomáticas son los gobiernos locales o gobiernos no centrales, es decir, aquellos gobiernos distintos del Estado nacional, que pueden ser provincias, regiones, departamentos, municipios o que tengan distinta denominación según la organización política del Estado que integren. En este sentido sí hay un cierto acuerdo con preservar el término paradiplomacia para las acciones que llevan a cabo los gobiernos locales. Bueno, llegamos al cuarto y último eje de análisis, en donde la pregunta es ¿qué es lo que busca la paradiplomacia? Podemos decir que los gobiernos locales tienen múltiples motivaciones para emprender acciones fuera de las fronteras de los estados que integran. Esas motivaciones pueden ser culturales, económicas, sociales, territoriales, ¿por qué no? Generalmente los gobiernos locales salen al escenario internacional para perseguir objetivos vinculados a su desarrollo interno. Y en este sentido, las acciones que desarrollen en los campos o en las áreas económicas, educativas, culturales, comerciales, son consideradas acciones de paradiplomacia complementarias o subsidiarias de aquellas que emprende el Estado nacional. Bueno, espero que esta información de hoy les haya resultado de utilidad. No olviden de suscribirse al canal de YouTube de Equilibrium Global y yo los espero en la próxima entrega en la que vamos a hablar de paradiplomacia y de gobiernos locales ubicados en las fronteras estatales. Hasta la próxima. Bonus track. Bueno, vinculado a la paradiplomacia hay otro término que se relaciona estrechamente con lo que hoy conversamos, que es el término de protodiplomacia. ¿Qué es la protodiplomacia? La protodiplomacia es un tipo justamente de paradiplomacia que es una acción internacional de un gobierno local llevado a cabo por motivos culturales, identitarios, simbólicos o económicos que busca la separación de ese gobierno local del Estado que integra. Es decir, tiene una clara esencia separatista o independentista. Un claro ejemplo de ello, por ejemplo, es Cataluña en España. Este tipo de paradiplomacia incorpora objetivos nacionales dentro del diseño del accionar internacional de este gobierno local y sí o sí entra en tensión, obviamente, con el Estado. Muchas gracias. Te decimos en nombre del equipo de Equilibrium Global. Esperamos que hayas disfrutado este contenido. Te contamos nuestra fórmula: promover la cultura de la internacionalización y que nuestros contenidos tengan un objetivo: sumar valor y conocimiento
en el desafío de comprensión de lo que ocurre en el mundo. Gracias y suscríbete a nuestro canal YouTube.